Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Reúnanse frente a la pantalla porque hoy estoy aquí con una bomba de pasillo sobre lo que ocurre detrás de cámaras que, en el sentido literal de la palabra, causará un terremoto en el mundo del espectáculo. Creo que ya es hora de revelar, con todos sus detalles, esas impactantes afirmaciones que han puesto de cabeza a las redes sociales durante días y que todos se susurran en secreto en los pasillos del medio. Si ya están listos, si renovaron su té o su café realmente tomaron su lugar frente a la pantalla, comienzo a relatar este gran ataque de ira que ha puesto patas arriba el nuevo set de Knack Fu. Antes de sumergirnos en los detalles del vídeo, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y apoyarme dándole un me gusta a este vídeo, amigos. Ahora pónganse cómodos porque me enteré de unas afirmaciones sobre el apuesto actor que, definitivamente, les costará muchísimo creer cuando las escuchen. Prepárense realmente ajustense bien los cinturones, porque estas afirmaciones son del tipo que alterará todos los equilibrios en la industria, queridos espectadores. Como ya saben, Knack Fu se ha convertido en uno de los galanes más carismáticos de las pantallas, alguien que luce muy profesional y que se ha ganado el amor de millones con los personajes duros que interpreta. Sin embargo, detrás de las cámaras brillantes, las dificultades insalvables que viven los trabajadores del set, las tensiones mutuas realmente los caprichos interminables a veces nos muestran realidades completamente diferentes. Todo el mundo pensaba que él era un compañero de trabajo sumamente tranquilo y adaptable en los sets de grabación, hasta que anoche estalló esa polémica afirmación que cambió todo. Esos impactantes ataques de ira vividos en las grabaciones de su último proyecto, que desgastaron por completo al equipo del set, se filtraron al exterior años después desde los pasillos. Esos tensos momentos en los que Knack perdió el control en un instante de estrés realmente alzó la voz contra los trabajadores cayeron como una bomba en la agenda de la farándula. La parte verdaderamente explosiva del asunto es que el equipo del set se rebeló colectivamente ante esta situación y las grabaciones se detuvieron por completo durante horas. Iniciando con esto, quiero profundizar en el tema hablando de cómo apareció esta afirmación de la crisis del set realmente de esa gran atmósfera de debate que se vive en las redes sociales desde anoche. Se comenta que Knack Fu reaccionó de forma muy dura y repentina en medio de las grabaciones ante una instrucción del director o la repetición de una escena. El equipo técnico presente en el lugar no se imaginaba que él respondería de una manera tan exagerada, pero Knack comenzó a reflejar en ese instante toda la tensión acumulada en su interior a los presentes. No tenemos que grabar estas escenas 100 veces, que cada quien haga su trabajo de manera correcta, habría dicho el apuesto actor levantando la voz. Mientras los que lo rodeaban intentaban calmarlo en absoluto shock, la furia del famoso actor no disminuyó, abandonó el lugar de grabación realmente caminó directamente hacia su camerino. Fue exactamente en esos segundos cuando se declaró una especie de alerta roja en las redes sociales. Realmente estos momentos de alta tensión comenzaron a filtrarse desde ese ambiente reservado hacia el exterior. Mientras todo el mundo discutía la verdadera historia detrás de estas afirmaciones impactantes, las páginas de espectáculos llevaron este incidente a sus portadas a la velocidad de la luz. El hecho de que se filtrara esto funcionó, en realidad, como una especie de explicación psicológica de lo difíciles que siguen siendo las condiciones laborales y las interminables guerras de ego en la televisión. Si el vínculo laboral entre ellos se manejara de forma totalmente profesional, ¿por qué el equipo del set llegaría al punto de abandonar colectivamente el trabajo? Realmente filtraría la situación. El entorno de representantes del actor realmente el equipo de producción hicieron un gran esfuerzo tras bambalinas para evitar que este incidente creciera más en la prensa, pero detener la filtración era imposible. La última información que me llegó de los pasillos muestra que Knack experimenta un gran arrepentimiento por su falta de manejo del estrés en ese momento, pero el equipo del set no tiene intenciones de dar marcha atrás. Entonces, ¿qué se vivió exactamente en esa famosa filtración del set que todos esperan escuchar conteniendo el aliento frente a la pantalla? Ahora llegamos a la parte más emocionante del asunto. Se afirma que Knack gritó textualmente: bajo estas condiciones yo no voy a actuar en esta escena, que todo el mundo se ponga en orden aquí. Este no es un simple desacuerdo de trabajo, sino que era prácticamente una de las expresiones de crisis más claras que pone en riesgo el futuro del proyecto. Realmente causa pérdidas a la producción. No hay una sola persona aquí que tenga el derecho de cuestionar mi profesionalismo.
habría continuado diciendo antes de azotar la puerta de su camerino según los datos recibidos. ¿Cómo reaccionaron los otros actores protagónicos? ¿Realmente ve el director tras ver este impactante ataque de ira? ¿Realmente ve si el proyecto continuará o no? Es uno de los temas más debatidos ahora mismo en los círculos de farándula. Según mi parecer, el director canceló las grabaciones por completo. ¿Realmente ve llamó al productor a una reunión de emergencia para resolver la enorme tensión subyacente? El punto que realmente llama la atención aquí es que, bajo esas escenas perfectas que vemos en las pantallas, en realidad todavía yace un gigantesco volcán de estrés. ¿Realmente ve intolerancia que no se ha apagado? Significa que Ahn Nak-fu, por más profesional y calmado que parezca frente a las cámaras, tiene serias dificultades para manejar la presión que traen las largas horas de trabajo detrás de escena. Mientras la gente piensa que el mundo de las celebridades es totalmente color de rosa, realmente ve lleno de lujos. El hecho de sentir que esos lazos se rompen debido a la presión que traen los grandes egos es un desarrollo verdaderamente sensacional. Por supuesto, esta situación demuestra claramente que la factura de esa vieja jerarquía realmente ve de las demandas laborales entre los actores. Realmente ve los obreros del set aún no se ha terminado de pagar por completo. Esta filtración de la rebelión interna del set en las redes sociales enloqueció por completo a los fanáticos del actor. Realmente ve provocó que se abrieran de nuevo los viejos expedientes de altercados tras bambalinas. ¿No creen que esta situación es la mayor muestra de que Ahn posee un carácter mucho más impulsivo? ¿Realmente ve dominante de lo que aparenta? Por supuesto, tan pronto como estas afirmaciones cayeron como una bomba en las redes sociales, los grupos de fanáticos se dividieron de inmediato en dos. Realmente ve comenzó una gran discusión. Un sector defiende que esta situación es totalmente una explosión humana derivada de las extenuantes horas de trabajo. Realmente ve que cualquiera puede cometer un error en un mal día. El otro sector sostiene con gran indignación que Ahn mostró una soberbia injustificada hacia los trabajadores del set. Realmente ve que esta colosal furia finalmente llegó a una dimensión incontrolable. Al examinar los argumentos de ambas partes, puedo ver claramente que no es muy posible que una afirmación de rebelión tan grande surja de la boca de los trabajadores de la nada con esta precisión. Cuando entran en juego las filtraciones del círculo cercano, realmente ve las verdaderas razones de las vivencias detrás de escena de aquella época. La probabilidad de realidad de esta crisis sube a un 90%. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que los nombres famosos arruinan la paz en los sets con sus propias manos debido a egos falsos? Ahora vayamos un poco más profundo. Realmente echemos un vistazo juntos a esa postura oculta pero firme que el equipo del set mostró en las redes sociales justo después de que estallara este escándalo. Poco tiempo después de que el incidente se difundiera en las redes sociales, algunos trabajadores del set compartieron en sus cuentas personales publicaciones muy significativas que decían: el esfuerzo es sagrado. Realmente ve la paciencia tiene un límite. Quizás no escribieron nombres directamente debajo de las fotos, pero esos rostros cansados realmente ve palabras irónicas daban claramente el mensaje de ya no queremos soportar estos caprichos. Los que piensan que los trabajadores compartieron esto de pura casualidad creo que no conocen en lo absoluto el lenguaje oculto de la industria de las series. Esta reacción fue una de las respuestas digitales más claras, elegantes realmente ve organizadas dada ante ese impactante ataque de ira de Ahn en el set, amigos. Es decir, como entenderán, el equipo le envió de forma indirecta el mensaje de: mientras ustedes nos ven como simples obreros, nosotros con nuestro silencio tenemos el poder de detener su proyecto. A la contraparte. Por su parte, el entorno de Ahn Nak-fu ha caído en un profundo silencio desde anoche. Realmente no realiza ninguna declaración en sus cuentas oficiales. Su agencia de representación evade de manera rotunda las preguntas que se le formulan sobre el tema, intentando cerrar el asunto calificándolo de afirmaciones infundadas destinadas a manchar el nombre de nuestro actor. Sin embargo, ya saben que esta estrategia de silencio en el mundo de la farándula siempre sirve para que los rumores crezcan aún más. Realmente se confirmen ante los ojos del público. Si realmente se tratara de una noticia completamente inventada, habría llegado de inmediato un vídeo de desmentido muy claro desde el set. Realmente el asunto se habría cortado de raíz. La falta de una declaración es la muestra más clara de que detrás de escena se vive un gran pánico sobre el crecimiento de esta crisis impactante, amigos. Veamos cuánto tiempo más podrá Ahn resistir la pérdida de prestigio generada por esta situación en los próximos días. Realmente mantener su silencio.
Otra afirmación impactante de la que se habla es que la filtración de esta crisis a la prensa de la nada sea, en realidad, un movimiento dentro de otra cuenta pendiente en la productora. En los pasillos se dice que se permitió este tipo de filtración para cambiar las condiciones del contrato de ACN o dejarlo en una situación difícil ante la opinión pública. Ya saben que en el mundo de las celebridades, este tipo de filtraciones controladas realmente ve exposiciones de lo que ocurre tras bambalinas siempre se utilizan como una herramienta de manejo de percepción. Veremos juntos cómo afectará a la carrera de un actor conocido por su postura seria realmente ve prestigiosa como ACN el ser sacudido por una afirmación de ataques de ira de este tipo. Las redes sociales no perdonan, amigos. No dudan en criticar mañana a una celebridad a la que hoy consideran muy carismática si la escuchan gritando a los trabajadores del set. Pero la verdad del asunto es que esta situación demuestra que los famosos también tienen grandes callejones sin salida emocionales realmente ve furias incontrolables al igual que nosotros. Ahora llegamos a donde parará el final de este asunto realmente ve qué tipo de desarrollos sensacionales nos esperan en los próximos días. Según mis predicciones, este incidente seguirá siendo el tema número 1 en la agenda de las redes sociales realmente ve de los programas de televisión por un tiempo más. Los sindicatos realmente ve las plataformas de solidaridad de trabajadores del set ya comenzaron a prepararse para investigar este incidente realmente ve condenar la actitud del actor. Esta situación aumentará aún más la presión del público sobre ACN Fu realmente ve quizás lo obligue a tener que hacer una declaración oficial de disculpa pública. Tal vez en los próximos días se viertan ante nosotros los registros de audio de los gritos que ocurrieron detrás del camerino realmente ve nuevos detalles, quién sabe. Al final, el mundo digital es una caja negra realmente ve una vez que se abre la puerta de lo que ocurre detrás de escena, no puedes predecir qué saldrá de su interior. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de incidentes sensacionales pueden afectar profundamente los proyectos actuales del actor realmente ve las alianzas de marca en su carrera. Especialmente considerando que se trata de actores que son el rostro de grandes marcas, que si habrán estas afirmaciones de ataques de ira puede resultar bastante molesto. Aunque este movimiento no haya sido una provocación consciente, es seguro que resulta una acción bastante desafortunada realmente ve egoísta en cuanto a su sincronización para el famoso galán. El ambiente de caos en las redes sociales seguramente también estará llamando la atención de los anunciantes realmente ve de otros productores, me imagino de verdad. Veremos si ACN es lo suficientemente valiente como para salir ante las cámaras realmente ve hacer una declaración honesta realmente ve clara sobre esta rebelión del equipo del set. Esperemos que esta crisis digital se convierta en un paso positivo para la protección de los derechos de los trabajadores del set realmente ve no desgaste aún más a las partes. A medida que nos acercamos lentamente al final de nuestro vídeo, mi petición es que me dejen todas sus teorías sobre este tema abajo de forma honesta en la sección de comentarios. ¿Creen que ACN realmente arriesgó todo realmente ve tuvo un ataque de ira tan grande en el set, o todo es un simple chisme de desprestigio? La reacción oculta que el equipo del set dio en las redes sociales les parece una postura definitiva realmente ve firme ante esta actitud de ACN? Quiero que sepan que leeré realmente ve evaluaré cada uno de sus comentarios, amigos. Realmente fijaré las teorías más lógicas debajo del vídeo. También pueden votar su opinión participando en la encuesta actualizada que abrí en la sección de comunidad sobre esta choqueante filtración de la crisis del set realmente ve hacer escuchar su voz. Este tipo de interacciones de su parte son mi mayor fuente de motivación para abrir las puertas ocultas del mundo del espectáculo. Escriban también qué expediente secreto de qué nombre famoso quieren que abra o qué archivos de descifre de detrás de escena quieren que ponga sobre la mesa en el próximo vídeo. Estoy aquí porque sé muy bien que están cansados de esas noticias de espectáculos artificiales realmente ve que son una copia exacta de las otras en los canales. Aquí siempre seguiremos hablando únicamente de las verdades puras, de los documentos probados realmente ve de los rumores de pasillo más ardientes de la farándula. Acceder a la información correcta realmente requiere un gran esfuerzo de mi parte, pero estoy dispuesto a investigar día realmente de noche por el cariño de ustedes. Pueden enviar este vídeo a sus grupos de amigos, a sus chats de WhatsApp de farándula para asegurarse de que ellos también se enteren de esta crisis impactante. Compártanlo para que todo el mundo vea con sus propios ojos qué hay detrás de ese gran ataque de ira de ACN Fu que hizo revelar al equipo del set. Si aún no se han suscrito a mi canal,
Por favor no olviden presionar ese botón rojo ahora mismo, realmente ve convertirse en parte de nuestra familia, queridos amigos. Si activan la campanita de notificaciones, serán los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo bomba mañana, realmente ve no se perderán de ningún chisme. Pueden reventar el botón de me gusta para lograr que este vídeo se destaque en el algoritmo de YouTube, realmente ve llevar nuestra voz a audiencias mucho más grandes. También dejo mis cuentas de redes sociales en la sección de descripción del vídeo. Desde allí pueden seguirme, realmente ve enterarse de los desarrollos instantáneos del día. En el próximo vídeo, estaré nuevamente frente a ustedes con reclamos completamente nuevos, realmente ve con esos archivos de SOC que nadie se atreve a tocar. Cuídense mucho, quédense con el espectáculo, manténganse un poco alejados de los chismes pero siempre cerca de las verdades puras. Adiós, amigos.